Bueno, aquí vemos un ejemplo de resolución de un circuito mixto, donde podemos apreciar que el circuito tiene 3 fuentes de potencial, 1, 2, 3, tiene 12 resistencias, vemos acá en esta acomodación, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, 8, 9, 10, 11 y la 12. Entonces, cada una de esas resistencias va a valer 10 ohmios, la unidad de medición de la resistencia es ohmios, y cada una de las fuentes va a tener un valor de diferencia de potencial o voltaje, como se llama popularmente, de 100 voltios, que es la unidad de medida. La pregunta que me hacen es cuánto vale la corriente total que sale de las fuentes y recorre el circuito. Bueno, entonces el protocolo siempre dice que lo primero que hay que encontrar es la resistencia total para poder llegar a la corriente total, lo vimos en el video anterior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que identificar las zonas que se encuentran en serie. Entonces, en esas zonas podemos reconocer varios. Podemos reconocer que la 1 y la 2 están en serie, la 4 y la 5 están en serie, la 7 y la 8 están en serie, la 10 y la 11 están en serie. ¿Cómo así que están en serie? Están conectadas por un único camino entre las dos. Un único camino hay para ir de una a la otra. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Identificando las series, entonces, es llamado resistencia equivalente 1 a la suma de estas dos, y esa va a valer 20 ohmios. Resistencia equivalente 2 a la suma de R4 más R5. Resistencia equivalente 3 a la suma de R7 más R8, también vale 20. Y resistencia equivalente 4 a la suma entre la R10 y la R11, vale también 20 ohmios. ¿Cuál es el proceso a seguir? Pues el proceso a seguir es que hay que arrancar por este cuadro que se encuentra acá. Después vamos a sacar la equivalente de toda esta zona. Después la equivalente de toda esta zona se va a sumar con esta, y cuando ya tengamos toda la resistencia equivalente que hay entre C y M, la vamos a sumar en paralelo con la equivalente que hay entre D y M. Y por último vamos a sumar toda esa que nos va a dar con la equivalente 1 de acá y con la 12, que ya tendremos la resistencia total. Bueno, entonces la solución, como les decía, es arrancando por esta zona. Entonces vamos a sacar la resistencia equivalente de este cuadro. La resistencia equivalente de este cuadro, entonces la hemos llamado resistencia equivalente 5. Como están en paralelo estas dos de acá contra esta, entonces 1 sobre la resistencia equivalente 2, la 2 miren que es la R4 más R5, más 1 sobre la resistencia R6. ¿Cuánto vale el equivalente 2? Vale 20. ¿Cuánto vale el R6? Vale 10. Sería 1 sobre 20 más 1 sobre 10 igual a 1 sobre la resistencia equivalente 5. ¿Cuánto nos va a dar esa suma? Nos va a dar 3 sobre 20. Pero 3 sobre 20 no es la resistencia equivalente 5, es el inverso. Entonces hay que voltearlo, y al voltearlo el 20 va a quedar arriba, el 3 va a quedar abajo. Entonces la resistencia equivalente es 20 tercios. O sea, de que una única resistencia que reemplace a estas 3 vale 20 tercios. Esa única, que la podríamos poner aquí, va a quedar en serie con R3. Entonces ese es el paso que sigue. Vamos a sacar una resistencia equivalente 6, que va a decir que vamos a coger esa de 20 tercios, que es nuestra resistencia equivalente 5, y le vamos a sumar la resistencia 3. ¿Por qué así? Porque es que quedarían conectadas en serie. Entonces la suma me va a dar 20 tercios más 10 ohmios, me va a dar entonces 50 tercios de ohmio. Entonces ya tenemos toda esta resistencia. Si ya todo esto desde acá hasta acá es una sola resistencia, esa única resistencia está en paralelo con estas dos. Como está en paralelo con esas dos, entonces planteamos resistencia equivalente 7 como paralelo, y entonces me va a dar 1 sobre la resistencia equivalente 6 más 1 sobre la resistencia equivalente 3. Entonces eso me va dando 1 sobre la resistencia equivalente 7 va a ser 1 sobre 50 tercios, que es la equivalente 6, más 1 sobre 20 ohmios, que es la equivalente 3 que tenemos acá.
Si hacemos esto, bueno, por esa que llaman comúnmente, es que la ley de la oreja, que no está en ninguna parte, este 3 pasaría arriba, y entonces me va a pasar que me va a quedar 3 sobre 50 más 1 sobre 20, entonces el mínimo común múltiplo entre estos dos es 100, 100 dividido 50 me da 2, 2 por 3, 6, 100 dividido 20 me da 5, 5 por 1, 5, 6 más 5 me da 11, entonces 1 sobre resistencia equivalente es 11 sobre 100, pero como la resistencia equivalente hay que voltearla, entonces el 100 va a quedar arriba, el 11 va a quedar abajo, entonces la resistencia equivalente es 10 sobre 11. Ya tenemos la resistencia de todo esto que va desde acá, todo este cuadro aquí. Lo único que nos falta para completar el camino que hay entre C y M es sumarle la resistencia 9. Si aquí hay una única resistencia, con esa 9 va a quedar en serie, por eso se suma de esa manera y la vamos a llamar resistencia equivalente 8, donde sumamos la resistencia equivalente 7 más la 9. 10 sobre 11 más 10. Esa suma nos va a dar 100 más 110 sobre 11, eso me da 210 sobre 11 ohmios. Ahora, ya tenemos una sola por todo este conjunto y por este lado tenemos una sola, que a esa sola la hemos llamado resistencia equivalente 4. Entre esas dos resistencias, ¿con qué disposición van a estar? Están en paralelo, por eso hay que plantear la formulación y decir 1 sobre resistencia equivalente 9 va a ser 1 sobre resistencia equivalente 8, que fue la que acabamos de encontrar, más 1 sobre la resistencia equivalente 4, que el equivalente 4 es la suma de estas dos. Entonces eso me da 1 sobre 210 sobre 11 más 1 sobre 20. Haciendo las operaciones necesarias, el 11 pasa arriba, sacamos el mínimo común múltiplo, que sería 420, 420 dividido 210 me da 2, 2 por 11, 22, 420 dividido 20 me da 21, 21 por 1, 21, 22 más 21 me da 43. Este 43 sobre 420 es el inverso de la resistencia equivalente 9. Como necesito la resistencia, pues los invertimos y me da 420 sobre 43. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos una única resistencia que representa a todo este conjunto. Entonces esa única resistencia que iría aquí va a quedar en serie con este conjunto y con la resistencia 12, y ahí ya es el último paso, por hoy ya les llamamos la resistencia total, y es sumar la resistencia equivalente 1, que son estas dos, más esa resistencia equivalente 9 que acabamos de hallar, más la resistencia 12. La suma de todo eso, pues 20 más 10 va a dar 30, 30 más 420 sobre 43, este por este me da 1290, más 420 sobre 43 va a 1710 sobre 43. Entonces, ese 1720 sobre 43 es nuestra resistencia. Alguno preguntará, bueno, ¿esto por qué no lo reduce más? Recordemos que este número que está aquí es un número primo, y como es un número primo, esta división no va a dar una división entera, no va a dar un número racional. Entonces la exactitud la representa el fraccionario, y como la pregunta que me hacen es cuánto vale la resistencia total, de la explicación en el video anterior sacamos que la resistencia total es igual a la sumatoria de todas las fuentes sobre la resistencia total. ¿Cuánto valen las fuentes? Como las tres fuentes están conectadas en serie, entonces cada una vale 100, la sumatoria de ella va 300, y la resistencia total da 1710 sobre 43. Cuando hacemos esta división, pues el 43 pasa arriba, y resulta pues que el 300 y el 1710 ambos son divisibles por 3, y si hacemos las reducciones necesarias nos da 430 sobre 57 A de amperio, porque las corrientes se miden en amperio. Muchas gracias.